Estamos en la materia de libros históricos y vamos a compartir hoy el tema del libro de los jueces. Encontramos en Jueces y la historia deuteronomista, vamos a mirar desde el punto de vista religioso, se encuentra la fidelidad e infidelidad que se va a ir intercalando a través de las historias del libro de los jueces. En esta situación encontramos también lo que es la gracia y el pecado. En el sentido del pecado, pues se presenta como esta infidelidad del pueblo hacia Dios. Sobre todo, pues abandonan a Dios y dan culto a otros dioses. Se muestra en esta infidelidad muchas veces el castigo, y el castigo se va a interpretar o lo van a mirar de forma de males físicos y morales como consecuencia de esta infidelidad. Pero a la vez encontramos la conversión. Esta conversión se va dando de una forma pedagógica del castigo y de la gracia divina hacia el pueblo de los israelitas. Un arrepentimiento cuando se vuelve a Dios. Y en el sentido de la salvación se encuentra el Señor que responde a la conversión y a las súplicas del pueblo, donde Dios les envía, a través de estas peticiones, envía a los jueces que los liberarán. Y encontramos ahora en el siguiente tema arquitectura y materiales del libro. Vamos a mirar sobre todo una introducción histórico-doctrinal, que es del Jueces, del 2 al 6 en adelante. Se compone de 3 piezas, una de carácter histórico, que vamos a encontrar del 2 en adelante, y 2 de orden doctrinal, que se va a hacer en una primera parte los jueces mayores, que son los 6 jueces mayores, y estos jueces son, los primeros 6 jueces mayores, son los que salvarán, o su misión es salvar al pueblo de caer de las manos de los enemigos. Y los siguientes jueces menores son los que juzgan a Israel durante un cierto número de años. A la vez también administran la justicia y con otros poderes más amplios de forma de mandato como de gobierno. Encontramos después la formación del libro. En la formación de este libro existen 3 momentos principales. En un primer momento encontramos el periodo premonárquico y monárquico. Después de aquí se van, que son transmitidas en un primer momento por vía oral. Después se mirarán como versiones aisladas y plurales a través de tradiciones que se fueron convirtiendo con el paso de tiempo, que se fueron unificando las tribus como patrimonio de todo Israel. En un segundo momento vamos a encontrar la redacción del Deuteronomista, que es llevado a cabo de varios editores. Son los que integran sobre todo una sola obra, que es la obra de los jueces mayores y los jueces menores. Se encuentran dentro de un marco cronológico y teológico que le dan sentido a un alcance nacional en todo el conjunto. Y en el tercer momento y último es durante el exilio y el posexilio, donde se fueron añadiendo tradiciones que habían sido ignoradas o descartadas por los deuteronomistas. Esas serán agregando ya o serán agregadas al final. Vamos a encontrar ahora dentro de la historia y la teología, en el libro de los jueces y la historia, vamos a mirar que el autor o los autores de Deuteronomista han creado también una etapa de forma periódico histórico dentro de un cuadro general de la historia bíblica. Las historias de los jueces, especialmente la de los mayores, vamos a mirar que es sacar a los jueces de sus respectivos contextos particulares y locales. Se sacan al juez o a los jueces de un sentido muy específico para después
se sacan podríamos decir, de la nada, y después son protagonistas de todo el pueblo. En ese sentido es como se van a ir narrando esta historia acerca de los jueces. Y en el aspecto histórico de este libro vamos a encontrar una consolidación. ¿Una consolidación de quién? De las 12 tribus de Israel. Ya están instaladas en Canaán, ya están consolidadas, ya tienen posesión y sobre todo tienen una identidad definitiva. En este aspecto histórico del libro, a través de lo histórico, ya encontramos una unificación sobre todo que se tiene ya conciencia, que pertenecen a una etnia, pertenecen al pueblo y sobre todo tienen una firme ya unificación de fe, de comunión de fe en Dios, en Yahvé. En el encuentro, vamos a mirar el encuentro periódico de las tribus en torno al santuario del arca para celebrar y compartir esta fe. En esta misma unificación miramos la defensa de las tribus. Se unifican ¿para qué? Para defenderse de los enemigos que se encuentran alrededor o en torno están en Canaán, pero alrededor hay otros pueblos, los filisteos, y por eso se unifican aún profundamente más para enfrentar a los enemigos. Por eso surgen los jueces, o por eso este libro de los jueces, donde los mismos jueces consolidarán una unificación. Estos jueces son los que liberan y son salvadores del pueblo. Estos jueces tienen una misión personal y temporal. Una vez superado el peligro, vuelven a su vida anterior y las tribus se gobiernan cada una por su cuenta. Israel y Judá juegan un papel muy importante y se menciona en el libro sobre todo por los reinados, el reino de Israel y el reino de Judá, que se conservan en una autonomía militar y administrativa. Uno de estos personajes ya en la época davídica, pues es David, en esta época del rey de Israel. Vamos a mirar sobre todo ahora, en un siguiente punto, la hipótesis de los israelitas en la aflictonía. Según Nord, la organización de Israel premonárquico presentaba la forma de una liga de 12 tribus, donde se encuentra en esta hipótesis, centrada sobre todo en el santuario del arca en Siquem. Nord creyó encontrar paralelismo y apoyado por su tesis en las anfictionías griegas, ligas latinas. Según Nord, la aflicción de las 12 tribus señala el comienzo de Israel como un pueblo que constituye a sí mismo el comienzo histórico de Israel. Esta hipótesis es donde vamos a encontrar cómo se va formando a través de la aflicción israelita. Vamos a pasar a la teología del libro de los jueces. En los libros de los jueces se deja ver cómo con claridad, o se pone una interrogancia y complementariedad, sobre todo entre la historia y la teología. Hay que tomar en cuenta que el autor de Deuteronomista se ha servido de la historia de 12 jueces, especialmente de los 6 mayores, para plasmar y visualizar en ella una doctrina teológica. Esta doctrina teológica de la historia particular y la teología oficial contenida en los estilos de los gestos, de las leyendas que constituyen su historia, del libro de los jueces. Se sirve de ellos como soporte y como una plataforma para poder construir las tesis teológicas. La historia particular de los jueces hablan, por ejemplo, de la pluralidad en el santuario, en Jueces 6 en adelante. Y la teología deuteronomista y deuteronómica condena sobre todo los sacrificios humanos, en Deuteronomio 2 en adelante. Entonces vamos a mirar que la teología oficial de los jueces es la misma de todo el Deuteronomio. Cuando Israel abandona al Señor para seguir a los ídolos,
las maldiciones de la alianza caen sobre la comunidad israelita y por ende viene una forma de castigo. Después miramos o se va a presentar una doctrina de la gracia. La doctrina de la gracia dentro de esta teología es Dios se sirve de ellos. ¿Para quién? Para salvar al pueblo, de los jueces. Es donde se va a ir manifestando. Vamos a encontrar el Espíritu del Señor como una fuerza salvadora dentro de este libro. Y por primera vez se presenta en el Antiguo Testamento la presencia del Espíritu de Dios como una fuerza salvadora que salva a Israel, y a través de este Espíritu del Señor será grandes triunfos a través de las hazañas de los jueces, poseídos estos jueces por el Espíritu de Dios. Un Dios que salva a su pueblo y lo libera y lo salva de ser igualmente esclavo de otros pueblos. Vamos a entrar en las investigaciones, en la historia de las investigaciones o cuestiones abiertas. En la historia de la investigación a través de este libro se da desde un punto de vista histórico, donde se alcanza un amplio consenso, donde se ha señalado sobre todo el trabajo de Nord, porque lo que está claro es que ninguna institución nace de la noche a la mañana. La monarquía, a través de la historia y la prehistoria, se fue dando como una organización previo a la instauración ya como una monarquía. Y estas corrientes o aflicciones tanto griegas y latinas, es como una esencia del carácter religioso. De ahí en los encuentros, sobre todo en el ordenamiento y en el servicio de la administración de los santuarios. Se celebra sobre todo una fiesta religiosa y se elogia sobre todo a los reyes, y sobre todo y más tarde los reyes pasarán a tener el papel, jugar un papel como los sacerdotes. En conclusión podemos decir que este libro de los jueces es de suma importancia a través de la historia y juega un papel muy importante en la historia de la salvación, en las Sagradas Escrituras, y sobre todo como la historia misma, donde se va estableciendo y se va formando a través de las diferentes tradiciones, a través del exilio y posexilio, esta estructuración del libro de los jueces.